Señor Marcos Herrera, necesito que venga a ver esto. El topógrafo estaba junto a la piscina de mi hermano con un plano abierto entre las manos. Marcos sonrió como si todo hubiera terminado. ¿Ya está listo el informe? El comprador lo necesita esta semana. El hombre no respondió. Clavó una estaca amarilla junto al borde del agua. Después caminó en línea recta hasta el garaje y colocó otra. Esta es la división legal entre las parcelas. Mi hermano miró las dos marcas. La línea atravesaba la piscina, cortaba una parte del garaje y terminaba frente al camino de entrada. Eso es imposible, dijo. El topógrafo volvió a revisar el plano. No hay ningún error. La casa principal está dentro de su parcela. Pero la piscina, una parte del garaje y el único acceso autorizado a la calle están construidos sobre la propiedad de su hermano. Marcos se volvió hacia mí. Hasta ese momento yo creía que me había pedido asistir para firmar un documento sencillo relacionado con la venta. Entonces el comprador abrió una carpeta y sacó el papel que Marcos quería que yo firmara. No era una confirmación de límites. Era una cesión permanente del terreno ocupado por la piscina, el garaje y el camino. Y junto al espacio reservado para el precio aparecía una cantidad. $1. Mi nombre es Daniel Herrera. Tengo 54 años. Soy contador, vivo a 3 horas del pueblo donde crecí. Hasta aquella mañana, pensaba que el mayor problema entre mi hermano y yo era que él nunca devolvía las herramientas que tomaba prestadas. Me equivoqué. Nuestra madre, Isabel, había dejado un terreno grande dividido legalmente en 2 parcelas iguales. No había una verja entre ellas. No había árboles marcando la separación. Solo existían 2 escrituras, 2 números catastrales y una línea invisible que mi hermano decidió tratar como si nunca hubiera existido. Para entender cómo una piscina terminó construida en mi terreno, tengo que volver 7 años atrás. Mamá vivía sola en una casa antigua al final de una carretera secundaria. El terreno había pertenecido a mis abuelos. Era largo, casi rectangular, con una ligera pendiente hacia la calle principal. La vivienda estaba en el centro. A la derecha había un huerto. A la izquierda, un espacio abierto donde mi padre guardaba maquinaria cuando todavía trabajaba. Marcos vivía a 15 minutos. Yo estaba en la ciudad. Él visitaba a mamá varias veces por semana. Cortaba el césped, reparaba cercas y la llevaba al médico. Yo iba 2 fines de semana al mes y pagaba muchos de los gastos grandes. Nunca discutimos ese reparto. Marcos daba tiempo. Yo daba dinero. Durante años pensé que funcionaba. Cuando mamá enfermó, él estuvo más presente. Ese detalle importa. La ayudaba a levantarse. Preparaba comida. Organizaba sus medicinas. Yo llamaba todas las noches, pagaba a una enfermera 3 días por semana y viajaba siempre que podía. Pero sería deshonesto decir que hice lo mismo que Marcos. No lo hice. Él cargó con una parte del cuidado diario que yo nunca tuve que vivir. Y durante mucho tiempo se lo agradecí sinceramente. Mamá murió una madrugada de abril. En el testamento dejó la casa principal a Marcos porque él quería vivir allí. El terreno, sin embargo, quedó dividido. La parcela norte para él. La parcela sur para mí. El abogado nos mostró un plano sencillo. La línea cruzaba el terreno desde la carretera trasera hasta la calle principal. Marcos miró el papel. ¿Para qué dividirlo? Podríamos dejarlo como está. La división ya existe, explicó el abogado. Su madre la registró hace años. Yo no quería discutir. La casa está en tu parte. Eso es lo importante. Marcos señaló la zona vacía. ¿Y tú qué piensas hacer con la tuya? Nada por ahora. Entonces déjame cuidarla. Claro. Aquella palabra fue el principio de todo. Claro. Yo quería decir, corta el césped, revisa las cercas, evita que se llene de basura.
Marcos decidió que significaba, úsala como si fuera tuya. Al principio no hubo problema. Él vivía en la casa de mamá. Yo recibía fotografías del huerto, del limonero y de las reparaciones. Un año después me llamó. Quiero construir una casa nueva. ¿En tu parcela? Sí. La vieja tiene humedad y reparar todo costaría demasiado. Entonces hazlo. Necesito mover la entrada. ¿Dónde? Un poco hacia el sur. Nada importante. Yo estaba en medio de una auditoría. Mándame el plano. Nunca lo envió. Tampoco volví a preguntar. Ese fue mi primer error. 6 meses después comenzaron las obras. Marcos enviaba fotografías del cemento, las paredes y el tejado. La casa era moderna. 2 plantas, grandes ventanales, cocina abierta y un garaje doble. Parecía quedar completamente en su lado. Al menos desde las fotografías. Cuando fui a verla, la estructura ya estaba casi terminada. Marcos caminó conmigo por la obra. Aquí irá la piscina, dijo, señalando un espacio amplio detrás de la casa. ¿Sigue siendo tu parcela? Me miró como si la pregunta lo ofendiera. Daniel, llevo toda la vida caminando por este terreno. Eso no responde. Sí. Está dentro. Le creí. Ese fue mi segundo error. La casa quedó terminada al año siguiente. Marcos organizó una comida familiar. Había luces en el jardín, música y niños corriendo alrededor de la piscina. Mi tía Carmen me abrazó. Tu hermano convirtió esto en algo hermoso. Sí. Tu madre estaría orgullosa. Yo también lo estaba. No veía una invasión. Veía a mi hermano construyendo una vida. Durante los siguientes 5 años, el lenguaje cambió poco a poco. Primero era, la casa nueva de Marcos. Después fue, la propiedad de Marcos. Finalmente comenzó a decir, todo este terreno. Una tarde escuché que le decía a un vecino. Desde el muro hasta la carretera, todo es mío. Esperé a que el vecino se marchara. No todo. Marcos sonrió. Ya sabes lo que quiero decir. Sí sabía. Y no me gustó. Pero no quería convertir una conversación incómoda en una pelea. Yo no usaba mi parcela. No tenía planes de construir. Marcos mantenía el terreno limpio. Me convencí de que corregirlo era innecesario. Ese fue mi tercer error. Cuando una persona repite una versión durante suficiente tiempo, deja de sentir que está mintiendo. Empieza a sentir que está recordando. 3 meses antes de la visita del topógrafo, Marcos me llamó un domingo por la noche. Voy a vender la casa. La noticia me sorprendió. Pensé que te quedarías allí siempre. Los niños ya no viven conmigo. Es demasiado grande. Encontré una propiedad cerca de la costa. ¿Cuánto te ofrecen? 1.100.000. Silbé. Es una buena cifra. Sí. Pero necesito que firmes un documento. ¿Qué documento? Una confirmación de límites. El comprador quiere asegurarse de que no habrá problemas con tu parcela. Mándamelo. Lo tiene mi agente. Es más fácil firmarlo cuando vengas. Su voz sonaba casual. Demasiado casual. ¿Por qué necesita mi firma si la casa está dentro de tu terreno? Hubo una pausa. Porque la entrada pasa cerca de la línea. ¿Cerca o encima? Daniel, no compliques algo sencillo. Aquella frase me hizo prestar atención. No compliques algo sencillo. Era la frase que nuestra madre usaba cuando quería terminar una discusión. Marcos sabía que yo la asociaba con paz. Quiero ver el documento antes. Claro. No lo envió. 2 días después recibí un mensaje del comprador, un hombre llamado Julián Robles. Señor Herrera, su hermano me dio su número.
Necesitamos coordinar la inspección del terreno. Le pregunté qué inspección. Respondió. Mi banco exige una medición independiente antes de liberar el depósito. Llamé a Marcos. ¿Por qué el comprador necesita medir mi parcela? No va a medir tu parcela. Solo los límites. Es lo mismo. No, no lo es. ¿Hay algo construido de mi lado? Silencio. La piscina puede acercarse un poco. ¿Cuánto es un poco? No lo sé exactamente. Entonces espera al topógrafo. No hace falta dramatizar. Pero ya era tarde. A la mañana siguiente pedí una copia completa del registro catastral. La línea aparecía con claridad. Comparé el plano con una fotografía aérea. No era un experto, pero algo no encajaba. La piscina parecía demasiado al sur. El camino también. Aún así, no quería acusarlo sin pruebas. Acepté asistir a la medición. Marcos llegó con su agente, el comprador y una carpeta. Parecía confiado. El topógrafo trabajó casi 2 horas. Colocó equipos, tomó medidas y consultó documentos. Después clavó la primera estaca. Luego la segunda. La línea atravesó todo lo que Marcos había construido fuera de su parcela. El comprador dejó de sonreír. ¿Esto afecta la venta? Preguntó. El topógrafo lo miró. Sin una servidumbre o una cesión válida, la casa no tiene acceso legal a la calle principal. Marcos se acercó. Siempre hemos usado ese camino. El uso familiar no reemplaza un derecho registrado. Mi hermano me dio permiso. Todos me miraron. Le di permiso para cuidar el terreno, dije. No para construir encima. Marcos abrió la carpeta. Por eso estamos aquí. Solo tienes que firmar esto. El comprador tomó el documento antes que yo. Lo leyó. Su expresión cambió. Esto no es una servidumbre temporal. Marcos extendió la mano. Es el formato que preparó el abogado. Julián me entregó el papel. Cesión irrevocable. Sin derecho de reversión. Sin participación futura. Por $1 y otras consideraciones recibidas. Leí la frase 2 veces. ¿Querías que te regalara casi media parcela? No es media. El topógrafo intervino. La zona ocupada representa aproximadamente 38% de la parcela sur. Marcos cerró los ojos. Pero Daniel nunca la usa. Aquellas palabras fueron peores que cualquier negación. No dijo que se había equivocado. No dijo que no sabía. Dijo que yo no la usaba. Como si la ausencia borrara la propiedad. No voy a firmar hoy, dije. Marcos palideció. El comprador puede retirarse. Entonces tendrá que esperar. Daniel, esta venta es importante. También lo es entender que intentas que ceda. Julián guardó sus documentos. Mi abogado necesita revisar todo antes de seguir. Marcos lo miró con rabia. Esto se puede resolver entre hermanos. Julián respondió con calma. Precisamente por eso prefiero no entregar dinero todavía. La reunión terminó sin venta. Marcos me siguió hasta mi coche. ¿Qué quieres? Información. No me vengas con eso. ¿Cuánto quieres? Todavía no sé qué está pasando. ¿Sabes exactamente qué pasa? Construí una casa, mejoré el terreno y ahora vienes a cobrar. Tú me llamaste para que firmara. Porque necesitamos limpiar el límite. Limpiar no significa borrar mi propiedad. Golpeó el techo de mi coche con la palma. ¿Yo cuidé este lugar durante años? No levanté la voz. Y quiero reconocerlo. Yo estuve aquí cuando mamá estaba enferma. Lo sé. Tú mandabas dinero. También lo sé.
Entonces no actúes como si una línea en un plano valiera más que todo lo que hice. Lo miré. Cuidar a mamá merece mi respeto. No te da derecho a construir una piscina en mi terreno y venderla como si fuera tuya. Se apartó. Siempre fuiste igual. ¿Igual como? Frío. Exacto. Todo tiene que caber en una columna. No. Solo necesito que mi propiedad no desaparezca porque tú decidiste usarla. Subí al coche. Antes de cerrar la puerta, Marcos dijo algo que no olvidé. Mamá nunca habría permitido que me hicieras esto. Lo miré. Mamá tampoco habría permitido que me ocultaras esto. Esa misma tarde pedí cita con una abogada llamada Patricia Méndez. Le llevé las escrituras, el plano, el documento de cesión y las fotografías. Leyó todo durante casi una hora. Necesitamos 3 cosas, dijo. Una valoración independiente, los permisos de construcción y toda comunicación entre Marcos y su constructor. ¿Puede obligarme a ceder? No por el simple hecho de haber construido. Pero esto puede volverse complejo. Él podría alegar permiso, mejoras, uso prolongado o acuerdos familiares. Tú tienes el título. Él tiene una construcción física. Ninguno de esos hechos desaparece porque el otro se enfade. Agradecí que no prometiera una victoria sencilla. ¿Qué hago mientras tanto? No firmes. No amenaces con destruir nada. Y no discutas por teléfono. 3 días después recibimos los permisos. La casa estaba aprobada. La piscina también. Pero el plano presentado al municipio no coincidía con lo construido. En el diseño original, la piscina quedaba completamente dentro de la parcela de Marcos. El garaje era más pequeño. Y el camino terminaba antes de cruzar mi terreno. Alguien cambió la obra, dijo Patricia. ¿Quién? Vamos a averiguarlo. El constructor, Raúl Medina, aceptó hablar. Recordaba el proyecto. Marcos quiso ampliar el garaje cuando ya habíamos empezado, explicó. Después movió la piscina porque quería más sol. ¿Le advirtió sobre el límite? Varias veces. Raúl buscó en sus archivos y encontró correos antiguos. En uno decía: antes de continuar, necesitamos un levantamiento topográfico actualizado. La ampliación propuesta puede invadir la parcela vecina. Marcos respondió: mi hermano vive fuera y me autorizó a usar esa parte. No gastemos más tiempo. Leí el mensaje en silencio. No era un error. No era una confusión. Mi hermano sabía que existía un riesgo. Y decidió que mi ausencia era suficiente autorización. Otro correo empeoró todo. Raúl había insistido. Necesitamos confirmación escrita del propietario de la parcela sur. Marcos respondió: no hace falta. Daniel firma lo que yo le pida cuando se trate de la familia. Esa frase dolió más que la invasión. Porque para escribirla tenía que estar convencido de que yo siempre cedería. Y, siendo honesto, quizá yo mismo le había enseñado eso. Cuando mamá necesitaba algo, yo pagaba. Cuando Marcos tenía una emergencia, yo ayudaba. Cuando discutíamos, yo prefería retirarme antes que preocupar a nuestra madre. Tal vez mi hermano no pensaba que yo era débil. Tal vez pensaba que mi paciencia no tenía límite. La tasación llegó una semana después. Mi parcela completa valía $380.000. La parte ocupada por la piscina, el garaje y el acceso tenía un valor especial porque conectaba la propiedad con la calle principal. Patricia calculó que una cesión justa podía superar los 170.000. Marcos me había ofrecido $1. Pero incluso esa diferencia no fue lo que terminó de romper mi confianza. Fue un documento que Julián, el comprador, envió a Patricia. Marcos había firmado una carta de intención 6 meses antes. En ella declaraba que toda la construcción, los accesos y las mejoras estaban dentro de su propiedad.
También había recibido un depósito reembolsable de $50.000. Y había utilizado parte de ese dinero para reservar la casa cerca de la costa. No estaba explorando una venta. Ya había organizado su siguiente vida contando con tierra que no le pertenecía. Llamé a Marcos. No respondió. Le escribí. Necesitamos hablar con abogados presentes. Me llamó inmediatamente. ¿Ahora todo tiene que pasar por Patricia? Después de leer los correos, sí. Silencio. Raúl no entiende cómo funcionan las familias. Raúl te pidió mi autorización. Yo tenía tu permiso. Para cuidar el terreno. Nunca dijiste que no podía construir. Tampoco dije que podías ocupar 38%. ¿Qué quieres que haga? ¿Derribar la piscina? Quiero que dejes de fingir que esto fue accidental. No lo fue, dijo. La honestidad me sorprendió. Sabía que podía cruzar la línea. Pero pensé que algún día arreglaríamos los papeles. ¿Cuándo? Ahora. Ahora que necesitas vender. ¿Qué diferencia hace? Que durante 5 años llamaste tuyo a algo que sabías que no lo era. Respiró con fuerza. Tú no estabas aquí. Eso no cambia la escritura. Yo mantuve ese terreno. Yo pagué jardineros. Yo arreglé cercas. Yo cuidé a mamá. Y quiero reconocer los gastos legítimos. No quiero reconocimiento. Quiero que seas justo. ¿Justo es regalarte $170.000? Justo es recordar que yo hice la vida posible aquí mientras tú estabas lejos. Cerré los ojos. El cuidado que diste a mamá no puede convertirse 7 años después en una factura sobre mi terreno. Marcos colgó. Aquella noche saqué una caja con documentos de mamá. No buscaba un testamento secreto. No esperaba encontrar una frase que resolviera todo. Solo quería recordar por qué ella había dividido el terreno. Encontré una libreta con anotaciones de gastos, semillas y reparaciones. En una página había dibujado el terreno. Sobre la parcela de Marcos escribió: casa para quien quiera quedarse. Sobre la mía. Para Daniel. No vender sin que él decida. Debajo añadió: una línea no separa a los hijos. Solo evita que uno decida por el otro. Leí esa frase varias veces. Mamá conocía a Marcos. También me conocía a mí. Tal vez había registrado la división porque sabía que sin límites claros terminaríamos confundiendo cercanía con autoridad. A la mañana siguiente envié una fotografía de la página a Patricia. Legalmente no cambiaba la escritura. Emocionalmente lo cambiaba todo. No estaba defendiendo un terreno vacío. Estaba defendiendo una decisión que mi madre había tomado precisamente para evitar aquello. Marcos presentó una reclamación 2 semanas después. Afirmaba que yo le había dado permiso verbal para usar la parcela. También exigía compensación por mantenimiento, mejoras y aumento del valor. Patricia leyó la demanda y cerró la carpeta. Esto se va a volver desagradable. ¿Puede quedarse con el terreno? No voy a darte una respuesta simplista. Pero tiene un problema importante, los correos demuestran que sabía que necesitaba tu autorización escrita y decidió continuar sin ella. ¿Qué hacemos? Negociar antes de convertir una piscina en 5 años de juicio. Aceptamos una mediación. Patricia preparó 3 opciones. Marcos podía comprar la parte ocupada a un valor independiente, descontando ciertos gastos razonables. Podía modificar la construcción, crear otro acceso y devolver la parcela. O podíamos vender ambas propiedades juntas y distribuir el resultado según el valor de cada una. Marcos llegó con su abogado y una expresión cansada. Julián también asistió porque todavía quería comprar si el problema se resolvía. El mediador explicó que no estaba allí para decidir quién había sido mejor hijo. Estamos aquí para encontrar una solución legal y económica. Marcos habló primero. Quiero vender mi casa.
El mediador corrigió. Quiere vender una casa que depende parcialmente de terreno ajeno. Marcos apretó la mandíbula. Patricia presentó la valoración. Esto es absurdo, dijo Marcos. Daniel no hizo nada para que esa parte valiera tanto. Tú tampoco creaste su acceso legal, respondí. Solo construiste encima. Sin mi casa, tu terreno sería un campo vacío. Y sin mi terreno, tu casa no tiene entrada. El mediador levantó una mano. Julián pidió ver las opciones. Después de revisarlas, dijo. Estoy dispuesto a comprar toda la propiedad. Marcos lo miró. ¿Toda? Ambas parcelas. La casa, la piscina, el terreno restante y el acceso. Pero necesito 2 firmas y una distribución acordada. La oferta era mayor que la inicial. No porque la casa de Marcos valiera más. Porque juntas, las parcelas podían desarrollarse mejor. Por primera vez, mi hermano entendió que yo no era un obstáculo pequeño. Era propietario de una oportunidad que él había intentado vender solo. Marcos pidió un receso. Lo encontré afuera, junto a una ventana. ¿Vas a obligarme a vender todo? Preguntó. No. Entonces dime qué quieres. Que elijas una opción real. No puedo pagarte 170.000 ahora. Entonces podemos estructurar pagos. Y quedarme endeudado contigo durante años. Puedes modificar la construcción. Costaría una fortuna. O vendemos juntos. Marcos miró el suelo. Esa casa es lo único grande que he construido. Lo sé. Tú no entiendes lo que significa. Entonces no la vendas. Levantó la vista. Ya reservé la otra. Esa decisión la tomaste contando con mi propiedad. No respondió. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. No que cruzaras la línea. Podríamos haber resuelto un error. Lo peor es que sabías que podía ocurrir y decidiste que yo firmaría después. Marcos se pasó una mano por el rostro. Pensé que como no usabas el terreno, no te importaría. No necesitaba construir algo encima para que fuera mío. Volvimos a la sala. Marcos aceptó vender ambas parcelas. No lo hizo con una sonrisa. Yo tampoco. La venta tardó 4 meses. Se revisaron impuestos, gastos, mejoras y mantenimiento. Reconocí una parte de lo que Marcos había pagado para cuidar mi parcela. También acepté que su casa había aumentado el valor conjunto. Pero la tierra ocupada no desapareció dentro de sus sacrificios. La distribución final fue justa, aunque ninguno recibió exactamente lo que imaginaba al principio. El día antes de entregar la propiedad, Marcos me pidió que nos reuniéramos allí. La casa estaba vacía. Sin muebles. Sin cuadros. La piscina reflejaba un cielo gris. Las estacas amarillas del topógrafo seguían en su lugar. Marcos caminó hasta la primera. La odié desde el momento en que la clavaron. Lo sé. Sentí que alguien había cortado mi casa por la mitad. La línea ya estaba ahí. Pero yo no la veía. Ese fue el problema. Se quedó en silencio. Después dijo. Mamá nunca puso una cerca. No quería una pared entre nosotros. Yo interpreté eso como permiso. Y yo interpreté nuestra confianza como suficiente protección. Marcos miró el garaje. Raúl me advirtió. Pensé en llamarte. ¿Por qué no lo hiciste? Porque sabía que podías decir que no. La respuesta fue simple. Y verdadera. Entonces no querías permiso. No. Querías que yo descubriera todo cuando ya fuera demasiado tarde. Asintió. Sí. No sentí victoria. Solo tristeza. Porque una disculpa puede llegar después de una venta, después de abogados y después de meses de silencio. Pero no puede devolver el momento en que alguien decidió que tu confianza era una herramienta.
Marcos sacó algo del bolsillo. Era una pequeña estaca amarilla cortada por la mitad. Le pedí una al topógrafo. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Para qué? Para recordar que una línea sigue existiendo aunque nadie quiera mirarla. Nos sentamos en el borde de la piscina. ¿Vamos a volver a ser como antes? Preguntó. No. Bajó la cabeza. Pero podemos construir algo distinto. Me miró. Sin cruzar límites. Eso sería un buen comienzo. La propiedad se entregó al comprador al día siguiente. Marcos compró una casa más pequeña cerca de la costa. Yo utilicé parte del dinero para pagar la universidad de mi hija y guardé el resto. No compré otro terreno. Durante meses no podía ver una parcela sin imaginar una línea amarilla cruzándola. Con el tiempo, Marcos y yo volvimos a hablar. No todos los días. No como antes. Pero dejamos de fingir que nada había ocurrido. Cuando necesitaba algo, preguntaba. Cuando yo no estaba de acuerdo, lo decía antes de que el silencio pareciera permiso. Un año después, Marcos me invitó a su casa nueva. Había construido una pequeña terraza. Antes de extenderla, me mostró los planos. Todo está dentro de mi lote, dijo. Me reí. ¿Estás seguro? Sacó una copia del levantamiento topográfico. Esta vez sí. Nos sentamos frente al mar. No mencionamos la reclamación. No era necesario. La confianza no vuelve con una conversación. Vuelve con pequeñas decisiones repetidas. Con preguntas hechas antes de actuar. Con documentos leídos antes de firmar. Con la capacidad de escuchar un no sin convertirlo en traición. Mucha gente piensa que nuestra historia trata de una piscina construida en el lugar equivocado. No. La piscina solo hizo visible algo que llevaba años creciendo. Marcos creyó que quedarse cerca de mamá le daba más derecho sobre todo lo que ella dejó. Yo creí que evitar discusiones era una forma de mantener la paz. Él confundió cuidado con propiedad. Yo confundí silencio con confianza. Los dos estábamos equivocados. Pero hubo una diferencia. La línea del terreno podía medirse. La línea dentro de una familia no. Esa debe hablarse. Debe respetarse. Y a veces debe defenderse incluso cuando hacerlo te convierte, durante un tiempo, en el villano de la historia de alguien más. Todavía conservo la fotografía de las dos estacas amarillas atravesando la piscina. No porque represente el dinero. Porque me recuerda algo que mi madre entendió antes que nosotros. Una línea no existe para separar a dos hermanos. Existe para evitar que uno decida por el otro. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías cedido el terreno porque tu hermano cuidó a tu madre y construyó allí durante años? ¿Habrías exigido que demoliera la piscina y el garaje? ¿O habrías vendido todo, reconocido sus gastos y protegido el valor real de tu parte? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de propiedades, herencias, secretos familiares, traiciones y justicia inesperada, suscríbete a Familias Codiciosas. Porque algunas fronteras permanecen invisibles durante años. Pero tarde o temprano, alguien llega con un plano y las marca.